¿Alguna vez te has planteado el por qué deberías considerarte artista? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que una persona sea un artista o no sea un artista? ¿Es un título que nos tiene que dar la sociedad, las personas, un grupo de expertos? ¿O es simplemente algo que nace con la persona y no necesita ese reconocimiento, sino el hecho de autorreconocérselo? Hablaremos de esto a continuación en este vídeo. Muchas personas que creen que el arte es una cosa esotérica, una especie de don divino, una especie de cosa que viene del más allá del cielo, de no sé dónde, y le otorga a ciertas personas la posibilidad de poder expresarse por medio de las artes. Artes hay varias, están las artes performativas, pintura del dibujo, basadas en imágenes. Siempre ha existido esta mirada esotérica de los artistas como entes, no superiores, pero sí como venidos de otro mundo. El artista relacionado con la locura, el artista relacionado con un submundo que es poco entendible para el resto de los mortales. No sé, una especie de mérito extraño que no se consigue por medio del trabajo y el esfuerzo, sino por una cuestión de serendipia, de suerte en la vida, de regalo de los dioses. Yo la verdad que no puedo decir que no haya entrado en esa clase de pensamiento, en ese zeitgeist. Y tengo que decir que llegó un momento en que tuve que empezar a pensar en estos conceptos de forma muy seria. ¿Es el artista una persona tocada por Dios? ¿Es el artista una persona con mucha suerte? La verdad es que no puedo estar de acuerdo bajo ningún concepto con esa afirmación, porque para poder llegar a hacer lo que hago hoy en día me ha costado muchas horas de esfuerzo y muchos años de aprender a dibujar, de plantearme un montón de cosas, de pensar mucho y de aprender de mi alrededor y de mí mismo. Entonces, solo el hecho de que se considere que el arte es una cosa que te brota porque eres un artista y eso es un don divino, me parece una falta de respeto hacia todas las horas de trabajo, o sea, que un artista debe dedicar para poder dominar su técnica y su discurso. Y si bien hoy en día se están promocionando formas de arte que tienen mucho más que ver con el discurso que con la técnica y con el mundo de las ideas más que con el mundo pues de la aplicación, creo que incluso en esas formas de arte la persona que está haciendo arte, si no nos están estafando digamos con esta forma de arte, tiene que dominar un discurso, tiene que pensar mucho y tiene que trabajar mucho los conceptos que trabaja, o sea, los conceptos que nos está presentando para poder llamarse buen artista. Yo no creo en que haya personas que son artistas y personas que no son artistas dentro de las personas que hacen arte. Cualquier persona que hace arte es un artista, pero el hecho de hacer arte no te hace un artista bueno, por supuesto. Digamos que la sublimación viene con el tiempo, el esfuerzo y en parte también por el reconocimiento. Pero ese reconocimiento, ya sea social o ya sea académico, no te convierte en un buen artista, te convierte en un artista reconocido. Pero tampoco ese reconocimiento podrá ser nunca capaz de darle el título de artista a nadie, porque es que el título de artista se lo da el hecho de hacer arte y ya está, no hay nada más. Entonces, ¿por qué no estoy de acuerdo con eso de que el artista es una persona que nace artista y que tiene un talento innato? Digamos que hay personas que tienen capacidades expresivas y creativas naturalmente más desarrolladas, y eso, pues si se dedican al arte les convertirá en artistas y les pondrá las cosas más fáciles. Pero esto no quiere decir que cualquier persona que no se conciba a sí misma como artista, en el momento en que hace arte, no esté siendo un artista, y en el momento en que puede vender su arte, se convierte en un artista profesional, y eso es completamente independiente de si el arte de esa persona es bueno o si es malo, porque el hecho de comerciar con el arte no te convierte en más o menos artista, simplemente te convierte en una persona que ha conseguido clientes a los que venderles su forma de expresión. ¿Será buena? ¿Será mala? No lo sé, eso se definirá en torno al discurso de la obra, a la técnica de la obra y en torno también a las ventas de esa obra, porque el hecho es que si a muchas personas les gusta, será bueno en cierto sentido. ¿Será bueno universalmente? Bueno, eso es una cosa mucho más difícil de definir, porque para que algo sea universal tiene que tener un grueso de personas aceptando lo que nos está evocando esa obra y que le den ese título de buena obra. Pero ese título de buena obra no va a convertir al artista en artista, lo va a convertir en más o menos reconocido. Las bellas artes se enumeran en los siguientes tipos: arquitectura,
la escultura, la música, la danza, la poesía o literatura y el cine. La octava vendría a ser el cómic. Y para mí la novena es el videojuego. Yo defino el arte desde dos orígenes, el origen creativo y el origen expresivo. Estas dos cualidades humanas están estrechamente vinculadas y no pueden existir la una sin la otra. La creatividad es algo inherente al ser humano, de eso no hay duda, y estoy convencido que de algunos animales o de muchos animales también. Sin embargo, los únicos que hemos podido sublimar en nuestra expresión o enaltecerla hasta convertirla en ese concepto tan abstracto como es el arte somos los humanos. Así que no me voy a meter mucho en el tema de si los animales hacen arte o no, porque no soy un experto y tampoco creo que tenga la capacidad de decidir eso. Sin embargo, creo que esta lista que os he presentado hace un momento es una lista bastante limítrofe, que le pone muchos límites a lo que es la expresión artística humana. ¿Qué pasa con el diseño gráfico? ¿Qué pasa con, yo qué sé, la cocina? No pueden ser esas formas de arte. Lo que hace Ferran Adrià son obras de arte en platos. Toda la experiencia olfativa, visual y degustativa no significa nada, no es una forma creativa y de arte. La perfumería no es un arte cuando la perfumería puede evocarte un montón de sensaciones increíbles y los olores son la forma más directa de conectar con las emociones y con los recuerdos. Eres artista porque eres creativo, o al menos tienes la posibilidad de serlo. Tengo la sensación de que desde que somos muy pequeños se nos intenta limitar en la expresión, y si bien es algo que pasa de forma, digamos, lógica, porque claro, no cualquier tipo de expresión debe ser aceptada en una sociedad civilizada, también veo una tendencia a que se limite la expresión de las personas, a que se quiera hacer que las personas encajen en moldes diseñados para ser mediocres y para cumplir expectativas de otros. Y creo que de ese mismo tronco es de donde nace esa desidia en contra de la expresión artística y la gente artista, o la gente que tiene más tendencia a expresarse por medio del arte. Me parece una pena muy grande, porque hay muchas personas que le pierden la ilusión al arte, porque cuando está en kindergarten o cuando está en los primeros cursos de la primaria, los profesores y los compañeros se dedican a comparar sus expresiones artísticas con las de otras personas, y en el momento en que hacen esa comparación también dicen que artista no es una persona que haga arte simplemente, sino que es una persona que nace con ese don divino, y tienden a considerar que ese don divino lo tiene la persona que mejor dibuja en clase, cuando en realidad eso es una tontería. Hay veces que hay personas que tienen un talento para dibujar, pero que luego no tienen ningún tipo de interés en seguir desarrollando ese talento, y cuando dejan de hacer arte, pues dejan de ser artistas, simplemente, y vuelven a ser artistas en el momento en que hacen arte. Y hay personas que, y he conocido casos de personas que eran los peores en su clase, y de trabajar y trabajar y trabajar se han convertido en los mejores. El arte es trabajo, el arte requiere trabajo para desarrollarse. No es una cuestión de he nacido con un don divino, es una cuestión de la cantidad de horas que te pasas trabajando. Y por eso creo que hoy más que nunca los jóvenes artistas, las personas creativas que quieren crecer, deben encontrar voces que les digan: hey, eres artista, hey, no hace falta que seas Leonardo da Vinci ni Rembrandt para poder hacer arte, no es necesario, solo tienes que expresarte de forma artística, solo tienes que intentar ser creativo. Y os voy a decir otra cosa: el arte yo lo concibo como una especie de regalo de la naturaleza hacia nosotros y hacia las personas que están a nuestro alrededor. El arte tiene el poder de cambiar mentalidades y de traer nuevas ideas al mundo que nos hagan avanzar como civilización. Y creo que todo el mundo, y repito, todo el mundo, es un artista en el momento en que empieza a hacer arte. Y por ende tú eres un artista. Por supuesto, no quiero desmerecer el trabajo que lleves, todo el aprendizaje que lleves atrás, porque ese aprendizaje que es lo que te va a diferenciar de un artista que lleva menos tiempo trabajando. El arte se sublima por medio del trabajo, y como artistas crecemos trabajando. Así que si eres un artista y le dedicas muchas horas al arte, serás cada vez mejor artista. Y la única diferencia entre tú y otra persona creativa son las horas que le has dedicado al trabajo, al esfuerzo y a dominar tu discurso. Muchas gracias
No sé si os interesa este rollo que os acabo de pegar aquí, pero eso es lo que pienso y quería decirlo, porque creo que es necesario que los jóvenes artistas y la gente que hace arte y no se anima tenga una voz que les anime a hacerlo. Por favor, haced arte, porque el mundo está esperando a ver lo que sois capaces de hacer.